Buenos días, domingo 22 de noviembre del 2020 se terminó el año, terminamos un año más, estamos por iniciar la próxima semana el Adviento y pues estamos preparándonos ya para terminar este año. Vamos a festejar el nacimiento de Cristo y estamos agradecidos porque Dios nos ha cuidado. Hemos tenido en este año muchísimas pérdidas, pero no son pérdidas sino son ganancias porque se han ido al cielo nuestros hermanos, muchos hermanos que ya están en presencia de nuestro Señor. Y estamos agradecidos porque Dios nos permite seguir trabajando para Él, nos permite seguir haciendo su propósito y su voluntad. Yo le doy gracias a Dios por este domingo, esta mañana, porque nos podemos reunir en su nombre, porque podemos estar juntos a través de este sistema, este medio. Y yo le pido a Dios que nos ayude a terminar este año bien. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, terminar este año que ya en un poco menos de un mes estaremos ya festejando el próximo año. Pero estamos también por festejar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, que es la Navidad. Sabemos que ese día no es, pero todos lo festejamos como si así fuera. Te damos gracias, Padre, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permites estar en tu presencia, poder estudiar tu palabra, poder cantar y alabarte, Señor. Bendice este lugar, bendice las casas de las personas que están por alguna forma viendo este video, este servicio de adoración y predicación de la palabra de nuestro Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio con una alabanza. Sean todos bienvenidos. Vamos a alabar a nuestro Señor. Somos hijos del gran yo soy.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Agradecidos a Dios, ¿verdad? Por tanta bendición, tanto amor, por este clima maravilloso, por su protección, por todo lo que Él nos da. En realidad somos tan bendecidos desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra, hemos sido elegidos para glorificar y exaltar su nombre. Muy bien, pues estamos en un domingo más. Yo espero que estés preparado, listo para la lectura. Espero que tengas tu Biblia, que tengas tu bloc de notas y también espero con todo mi corazón que la familia esté reunida. No dejes que se quede acostado nadie, que se levante. No los vamos a ver, pueden estar en pijamas, pero listos para escuchar la palabra, para entregarle este primer día de la semana al Señor, que se lo merece todo. Muy bien, pues vamos a iniciar en esta mañana, vamos a irnos a la lectura de la palabra, vámonos al libro de los Salmos y nos vamos a ir al Salmo 100. ¿Ya lo tienes? Bueno, el Salmo 100 dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos ahora a la primera lectura que nos corresponde este día, y la primera lectura se encuentra en Ezequiel 34, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 24. Y la palabra de Dios dice así. ¿Ya lo tienes en Ezequiel? Ezequiel 34, muy bien, vamos, dice así. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Vámonos a la segunda lectura. La segunda lectura se encuentra en el Nuevo Testamento. Nos vamos a ir a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 17. Y dice así: ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es palabra de Dios. Vamos a pasar a la lectura del Evangelio. El Evangelio del día de hoy es, según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. ¿Ya tienes tu Biblia? Vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo:
De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es palabra de Dios. Vamos a pasar a una alabanza.
que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Vamos a pasar a la predicación del día de hoy. Estamos en el estudio del libro de Romanos y hoy empezamos con el capítulo 8. Y me gustaría volverlo a leer. Acaba de leerlo Victoria, pero me gustaría vamos a leer del capítulo 8 versículos, vamos a leer del 1 al 7 para empezar y después vamos a leer lo demás. Pongan atención a lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 7. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hemos estado analizando esta epístola a los Romanos de Pablo y hemos tenido una cantidad impresionante de malas noticias. Primero en el capítulo 1 y capítulo 2 hemos visto cómo somos considerados a los ojos de Dios, y todo esto es, porque lo dice la palabra de Dios, desde Adán. En el momento que Adán cometió pecado, dice la palabra de Dios que entró el pecado al mundo y hubo una enemistad con Dios. Y nos presenta Pablo a través de esta epístola un espejo para que veamos cómo somos a los ojos de Dios. Y si vimos en el capítulo 1 que Dios nos considera sus enemigos, que Dios nos considera como no dignos de estar en su presencia. Y a través de esta epístola hemos visto cómo Pablo presenta el pecado y cómo presenta también la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios. Hemos visto a través de esta epístola que el hombre es incapaz, por más esfuerzo que haga, de hacer lo bueno para los ojos de Dios y que Dios lo considere como algo digno de voltear a verlo. Por una parte hemos visto que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que Dios ama su creación, pero hemos visto también que Dios no tolera el pecado, no tolera la desobediencia. Y vimos la semana pasada en el capítulo 7, cómo Pablo, sabiendo que Pablo era un hombre inspirado por Dios, fue llevado al tercer cielo, de alguna manera podemos pensar que fue un hombre privilegiado, sí, fue un hombre que Dios escogió para traer el mensaje al pueblo gentil. Pero él en su carne estaba desesperado porque no podía, y no puede, y no podemos acercarnos a Dios por nuestras obras. Y Pablo nos presenta en el capítulo 7 al final, y lo voy a recordar para que nos acordemos y podamos entender cómo empieza el capítulo 8. Y Pablo, vamos a leer desde el versículo 22, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Dice Pablo, yo me deleito en la ley de Dios porque es buena, santa y justa. Esa es la ley de Dios, es palabra de Dios. Y ya vimos que la ley es buena para nosotros, aunque no la podemos cumplir. Y por eso dice, porque según el hombre interior, mi interior ahora con el Espíritu Santo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en sus manos, en sus ojos, en sus oídos, en sus pies, que se rebela contra la ley de mi mente, contra la ley del Espíritu Santo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nosotros estamos entendiendo ahora que Pablo nos está diciendo, el hombre sin Cristo es pecador, pero ahora el hombre con Cristo, con el Espíritu Santo, sigue teniendo esa carga del pecado en el cuerpo. Porque nosotros espiritualmente, cuando nacemos de nuevo, nacimos espiritualmente en Cristo Jesús, espiritualmente, pero la carne no ha muerto. Nuestra carne sigue viva. Todos los que estamos oyendo este mensaje estamos vivos, tenemos esa carne viva. Tiene que morir esa carne para que después sea glorificada nuestra carne. Pero por el momento, dice Pablo, estamos llenos de pecado. Nuestra carne nos lleva al pecado, pero nuestro interior dice que no, que debemos de cumplir con la ley. Y esa es la lucha interna que está presentando Pablo. Y dice en el 24, Pablo desesperado, Pablo a veces puesto en algún nivel más alto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me puede liberar de este cuerpo que me lleva a pecar? Y dice, y aquí es la respuesta que estamos esperando y es el inicio del capítulo 8. Dice, gracias doy a Dios. Pablo sabe, porque sin Jesucristo sabe que no podríamos. Por Jesucristo, Señor nuestro, a quien yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Yo mismo a la mente sirvo a la ley de Dios, en mi mente, en mi corazón, mas con la carne, la ley del pecado. Quiere decir Pablo, yo que Cristo vive en mí, sirvo a Cristo. Nosotros como hijos de Dios, en nuestra mente servimos a Cristo, pero nuestra carne nos lleva al pecado. Y esa es la lucha que vamos a tener y que tenemos todos los días. Lo vimos la semana pasada. Y por eso inicia Pablo con todo eso que ya vimos de pecado y de separación del hombre de Dios. Dice, ahora pues. Y esto es lo que nos da la esperanza y la seguridad de nuestra vida eterna. Dice Pablo 8:1. Ahora pues, después de todo lo que hemos visto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es lo que vamos a tratar de entender ahora, que Pablo nos está diciendo ahora. Vamos a entender y vamos a ver esta maravilla del capítulo 8. Este capítulo 8 es, si podríamos mencionarlo así, es el centro de la Biblia. El capítulo 8. El libro de Romanos hemos estado analizándolo, es el centro de la Biblia, es el evangelio desglosado por Pablo para que lo entendamos. Y si queremos el centro de ese evangelio, es el capítulo 8. Es el centro de nuestro conocimiento de Jesucristo, de su salvación, de su sacrificio, de la gracia de Dios. Vamos a entender cómo es vivir en Cristo. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias por este maravilloso libro que estamos estudiando, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para entenderlo correctamente, para aplicarlo en nuestra vida, para saber qué es lo que estamos estudiando, Señor. Hable en mi boca, que yo sea solamente ese instrumento que tú usas para traernos tu mensaje. Tu palabra es inspirada por ti, Señor. Ayúdanos a través del Espíritu Santo podamos entender esta palabra tuya. Dejamos este servicio, esta plática
en tus manos, Señor. Bendice a las personas que lo están oyendo, Señor. Abre su entendimiento y su corazón. Y a mí, Señor, ayúdame a hablar solamente palabras que te glorifiquen y que te honren. Y todo, Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vemos que Pablo inicia y nos dice que ya no hay ninguna condenación a los que estamos en Cristo Jesús. Y hemos visto que es un regalo, es una dádiva de Dios. Y solamente lo único que requiere de nosotros es que a través del Espíritu Santo ahora respondamos. Y es importante que entendamos este capítulo 8. Este capítulo 8 no es una exhortación, no es, mira muchachos, o miren, vamos a tratar de hacerlo, No, esto no es una exhortación, esto es un hecho. Está hablando Pablo a los que somos hijos de Dios. Los que no somos hijos de Dios, los que no son hijos de Dios no vamos a entender o no van a entender esta palabra. Está hablando, esto es un hecho, esto te pasa a ti si tú eres un hijo de Dios. Esto es un hecho, esto es lo que Pablo nos está diciendo. No lo entiendas como una exhortación a que seas bueno. No, tú ya tienes al Espíritu Santo, tú ya tienes a Jesucristo, ya mora en ti. Esto es para nosotros. Dice primero, ya no hay condenación. Si Jesucristo hizo ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, derramó la sangre, Él tomó toda la condenación en Él. La condenación está en la cruz y Cristo pagó por tú y por mi condenación. Somos libres de esa condenación. ¿Y cuándo va a ser esa condenación? ¿Cuándo va a ser ese juicio? Cuando estés en presencia de Dios, cuando mueras. En el momento que tú mueres, vas a ir a la presencia de Dios y en ese momento vas a ser juzgado. Es una condenación ahora, ya no eres condenado ahora eres hijo de Dios. Ya no estás bajo el poder del pecado. Ahora eres hijo de Dios, eres aceptado en la familia de Dios, ya lo vimos. Ahora eres una nueva persona espiritualmente hablando. Cristo mora en ti, eres hijo de Dios, ya no hay nada que te condene. ¿Por qué? Porque fue pagada toda esa condenación por Cristo. Este término katarquima no es usado con frecuencia en la traducción de la Septuaginta, pero refleja la maldición de no obedecer. ¿Sí? Esta condenación es una referencia a Deuteronomio 27:26. Y Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare, las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Literalmente significa que es un castigo como resultado de una sentencia judicial, es decir, que es un término legal forense opuesto a la justificación. Y Jesucristo cumplió con la ley. Habíamos visto la semana pasada que si hubiera alguien capaz, un hombre, cualquiera, mujer, hombre, lo que sea, lo que tú te imagines, capaz de cumplir la ley, sería salvo. El problema es que no hay ni uno. ¿Por qué? Porque tenemos esa herencia de Adán, que tenemos el pecado dentro de nosotros. Ese pecado que nos lleva a pecar. ¿Cómo lo podemos identificar ese pecado? ¿Por qué tenemos esa tendencia a no obedecer? Y esa es nuestra naturaleza. Y si tú lo ves en nuestros hijos, cuando nuestros hijos eran pequeños y decías que te obedecían, no te querían obedecer. Decía, limpia tu cuarto. No quiero. Recoge tus cosas. No quiero. ¿Y por qué esa necesidad de no hacerlo? Porque esa es nuestra naturaleza. Cuando son un poquito más grandes los jóvenes, les dices, quiero que estés aquí a las 9. No, porque es muy temprano, yo quiero las 10. Pero es que es mejor porque es más seguro. Yo quiero las 10. Y siempre ha sido esa tendencia del ser humano a no aceptar la autoridad, a no aceptar lo que te dicen. Y esa es nuestra naturaleza.
Todos los hombres somos iguales. Tendemos a no hacer lo que nos dicen. Y ahora Dios nos presenta la ley y tendemos a no hacer lo que dice Dios. Dice Dios, no forniques, pues sí fornico. No robes, pues sí robo. No mientas, sí miento. ¿Por qué no voy a decir mentiras? ¿Por qué no voy a hacer? Así somos. Esa es nuestra naturaleza. Esa es una naturaleza humana. Y Cristo, el único hombre, porque es 100% hombre y 100% Dios, cumplió con toda la ley. No había cómo acusar a Jesucristo. No había evidencia. El diablo trató de acusarlo, trató de tentarlo, trató de que él pecara y no hubo poder humano ni espiritual que pudiera hacer que Jesucristo pecara. Cumplió cabalmente con la ley. Por eso Dios pudo aceptarlo como el sacrificio en donde Dios le puso a él todo el pecado de toda la humanidad, porque él no tenía pecado. Y él pagó voluntariamente por los pecados de todos nosotros. Y cuando eso hizo él en la cruz, nuestros pecados fueron puestos en esa cruz. Y por eso dice la palabra de Dios que ya no somos condenados, ya no tenemos condenación a los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si tú no crees que Jesucristo subió a la cruz por tus pecados, entonces tú no eres salvo y estás condenado a una vida sin presencia de Dios, estás condenado al infierno. Esa es la diferencia. Jesucristo, como regalo, fue puesto en la cruz de Dios para pagar por tus pecados. Pero nosotros tenemos que creer, que confiar en que Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Cuando yo creo que Jesucristo pagó en la cruz por mis pecados, ahora yo recibo la salvación, esa condenación es quitada y el Espíritu Santo ahora mora en mí. Y estamos iniciando este capítulo 8 viendo cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros, que somos ahora hijos de Dios. Entonces vamos a ver que en este evangelio, en esta carta, nos presenta Pablo dos tipos de personas en el mundo. Solamente dos. Los que creemos en Jesucristo y no tenemos condenación, y los que no creen. Nosotros como seres humanos tendemos a separar a las personas, los blancos y los negros, los europeos y los americanos, los que hablan inglés y los que no hablan, los que son güeritos y los que no son güeritos, los que tienen dinero y no tienen dinero, los que tienen estudios y no tienen estudios. Siempre tendemos a separarlos. Pero para Dios todos esos somos humanos, somos seres humanos en la tierra. Y todos esos seres humanos en la tierra estamos separados de la gloria de Dios. Pero cuando tú crees en Jesucristo, que Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre por ti y por mí, y murió en la cruz por nuestros pecados, esa condenación al final va a ser quitada. Pero Pablo entonces ahora nos va a presentar cómo podemos identificar a esas dos personas, cómo podemos saber de qué lado estás, cómo podemos saber si eres tú salvo o no eres salvo, eres condenado o no eres condenado. Y nos dice Pablo inmediatamente, dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que estamos con Cristo, los que creemos en Cristo. Y dice, los que no andan conforme a la carne. Es importante que entendamos que Pablo está diciendo, los que andan conforme a la carne son los que andan conforme al pecado. Y los que andan conforme a Cristo somos los que andamos conforme al Espíritu Santo. Hay una diferencia. ¿Cuál es tu tendencia? ¿Dónde te está llevando esa tendencia? ¿A seguir las cosas de la carne o seguir las cosas del Espíritu? Para los que están en Cristo Jesús.
Esta frase a veces puede parecer un poco difícil de entender. ¿Cómo podemos entender que nosotros estamos en Cristo Jesús? Porque hay personas que me dicen, pues yo ya declaré, yo ya hice mi juramento. Y piensas que por eso ya eres salvo, y dice Pablo, no. Porque lo que tenemos que entender es que estamos en Cristo Jesús. Y tener o estar en Cristo Jesús se refiere Pablo a tener una relación personal con Jesucristo. Tú no puedes ser salvo si no tienes una relación personal con Jesucristo, dice Pablo. Porque dice, los que andamos conforme al Espíritu, conforme a esa relación personal con Cristo, no tenemos la condenación. Los que andan todavía conforme a la carne tenemos esa condenación. Por eso Pablo nos presenta en 2 Corintios 5:21, dice, los que hechos justicia de Dios en Él. Fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. El estar en Cristo no es un convenio legal, es una unión de vida. Teniendo los hijos de Dios, por el Espíritu Santo en nosotros, una vida con Cristo tan real como la cabeza y los miembros del mismo cuerpo tienen una sola vida. A eso se refiere. Por eso Pablo, por eso el Evangelio nos habla de que nosotros ahora como hijos de Dios pertenecemos a la iglesia de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de esa iglesia. Nosotros somos los miembros de Cristo. Y los miembros de Cristo, si yo lo hago con comparación a un cuerpo del ser humano, yo me imagino que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo de Cristo. Cuando andamos en Cristo, estamos obedeciendo a la cabeza y mis manos y mis pies y mis ojos y mis oídos obedecen a la cabeza. Yo ya no me manejo solo. Ahora yo me manejo porque Cristo me maneja a mí. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo y ahora yo hago lo que Cristo quiere que yo haga. En principio eso es lo que debería de ser. Y nosotros, si comparamos ese cuerpo de Cristo como cabeza y como cuerpo de ahora en la iglesia de Cristo, lo traspasamos a la carne y dice la palabra de Dios que nosotros éramos esclavos de la carne, pero en realidad éramos esclavos del pecado. Y si nos imaginamos ese mismo cuerpo como un cuerpo de pecado, en donde la cabeza es Satanás y nosotros éramos parte de los miembros que usaba Satanás para hacer su maldad, nosotros éramos esclavos de Satanás y hacíamos lo que la carne nos llevaba a hacer, que era pecado. Muchos dicen, es que yo no soy esclavo de nadie. Pues déjame decirte que tú eras esclavo del pecado, estabas hecho para hacer el mal. Y si nos vamos a lo que dice Romanos 1, vemos cómo dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, y seguimos adelante y vemos cómo dice, y profesaron ser sabios y se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de ames. Vemos cómo ese hombre se fue corrompiendo, y nosotros vivíamos en ese pecado que era para nosotros normal, pero para Dios no era normal. Y ahora Pablo nos lleva a este capítulo 8, en donde nos dice, ahora ya no tienes condenación, ya no mora el pecado, ya no eres esclavo del pecado. Ahora podemos pensar que ahora somos esclavos porque queremos ser esclavos de Cristo, queremos obedecer su palabra, queremos que el Espíritu Santo maneje nuestras vidas, queremos que el Espíritu Santo nos lleve a hacer cosas que son agradables para Dios.
El Evangelio, por lo tanto, es un mensaje para ser creído como una persona debe ser recibida. El poder para vivir la vida cristiana es una consecuencia de la relación que tenemos ahora con Jesucristo, a quien Pablo conoció, ¿se acuerdan? En el camino a Damasco. Y su experiencia, la experiencia que tiene Pablo con Cristo se basa en ese conocimiento que tiene de Jesucristo. Pablo tenía una comunicación con Jesucristo. Esta palabra que escribió aquí en Romanos es inspirada absolutamente, completamente por Dios. Todo esto que Pablo nos pone es como Dios hablando a través de Pablo para decirnos y explicarnos cuál es nuestra condición ahora como hijos de Dios. Dios quiere que tú sepas cómo debe manejarse un hijo suyo, un hijo de Dios. Si tú quieres aprender cómo debe trabajar, cómo debe actuar un hijo de Dios, necesitas entender su evangelio, y es lo que estamos haciendo. El Hijo de Dios maduro es un ejemplo, es una persona y es una nueva vida. Es lo que nos está diciendo Pablo. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo somos nuevos. Tenemos una nueva vida, tenemos un nuevo corazón, una nueva mente, pero tenemos un cuerpo que nos está llevando al pecado. Pero ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos está llevando a ser mejores hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Dice el 8:2, porque la ley del Espíritu, el Espíritu Santo, porque está con mayúscula de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el estar con Cristo Jesús, el recibir a Jesucristo, ya me libró de la ley del pecado y de la muerte. Ya no soy esclavo del pecado y de la muerte. Ya no soy, ya no eres, ya no somos. Porque lo que era imposible para la ley, ya vimos en el versículo 7, que la ley solamente es como un espejo para que te veas. Pero la ley nos salva y no te condena. El que se condena somos nosotros por no seguir la ley. Pero la ley no nos condena. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley no puede hacer nada, solamente nos muestra nuestra condición ante Dios. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, por eso vino Cristo. Vino por nuestra carne pecadora, pero vino también a causa del pecado. Vino a acabar con el pecado. Condenó al pecado en la carne. El pecado ya no tiene poder. El pecado, se acabó su poder. Y si analizamos el pecado, el que origina el pecado es el diablo. El diablo ya no tiene poder sobre ti. El diablo ya no tiene influencia sobre ti. Ahora el que tiene influencia sobre ti como hijo de Dios es Cristo. Por eso vino Cristo a librarnos de ese poder. ¿Sí? Pablo lo llama así por ser como quien abre el corazón de los hijos de Dios a una fuente de vida en el Espíritu. Ahora nosotros somos diferentes. Ya no tenemos la maldad dentro de nosotros. Ahora tenemos al Espíritu Santo de nosotros. Y Juan 7:38 dice, el que cree en mí, está hablando Jesucristo. Jesucristo está hablando en el Evangelio de Juan y dice, el que cree en mí, cuando Jesucristo estaba en la tierra estaba diciéndonos esto. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Quieres saber cómo dice la Escritura de Cristo? Aquí viene, que no te lo digan en otro lado. Como dice la Escritura, de su interior, de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. Correrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora va a salir de nosotros, porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creemos en Jesucristo, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Jesucristo está diciendo, cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, de su interior va a salir agua viva. Y se lo está diciendo a sus apóstoles. A sus apóstoles está diciendo, ahorita están conmigo, tienen al poder de Cristo con ellos. Ellos veían lo que hacía Cristo. Pero Cristo les dice, miren, cuando yo me vaya, no hagan nada.
espérense a que el Espíritu Santo venga en vosotros. Cuando el Espíritu Santo haya llenado sus vidas y el espíritu del pecado haya salido, en ese momento ustedes van a poder servirme, antes no. Y lo mismo te digo a ti, si tú quieres servirle a Jesucristo, tienes que esperar a que el Espíritu Santo te llene para que ahora de ti salgan esos ríos de agua viva. Esta forma, esta vida es un contraste. Antes vivíamos de pecado, en el pecado y para el pecado. Ahora somos nuevas criaturas y ahora dentro de nosotros, dice Pablo, hay un contraste, hay algo diferente. Dice, por ejemplo, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo contra la ley del pecado y la muerte. Eso hay dentro de nosotros. Está dentro de nosotros la vida del Espíritu en Cristo Jesús y hay pecado, porque tenemos carne. Y por eso dice Pablo, ¿quién, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Vivimos conforme a la carne y conforme al Espíritu. Tenemos esa lucha. Hay pecados que ya no cometías, que ya no cometes como antes cometías. Por ejemplo, antes cuando estabas en la carne fornicabas. Ahora con el Espíritu ya no fornicas. Ya no pecas, ¿te das cuenta? Espero que ahora que tienes el Espíritu Santo ya no cometas ese tipo de pecados. Antes te drogabas, te borrachabas, te ibas de parranda, te perdías, no saben dónde estabas. Ahora ya no estás pecando, ¿te das cuenta? Pero te das cuenta que es por el Espíritu Santo, no es por ti. Cuando tú dices una mentira y te das cuenta que acabas de decir una mentira, dices, perdón Señor, dije una mentira. Es el Espíritu Santo dentro de ti luchando contra tu carne, porque tu carne miente, fornica, se emborracha. Así éramos antes, pero ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros evita que lo hagamos. Cosas de la carne contra cosas del Espíritu. Antes querías cosas y querías hacerte rico y querías ser millonario y querías tener dinero y tener joyas y tener ropa y tener coches, pero nada más por presumir, por vanidoso. Ahora ya no lo haces. Yo no digo que no te compres ropa y que no compres un coche, no, pero tiene otro sentido, ¿te das cuenta? Es diferente. Pensar en las cosas del Espíritu es mente puesta en la carne o mente puesta en el Espíritu. Cuando te levantas en la mañana, ¿te invita algo a orarle a Dios? ¿Te invita algo a leer su palabra? ¿O te levantas como antes y se te olvida que existe Dios? Si ahora estás consciente de que tienes que darle gracias a Dios todas las mañanas porque te levantaste y tienes vida y tienes salud y tienes a tus hijos y le das gracias a Dios, es porque el Espíritu Santo mora en ti. Es porque ahora el Espíritu Santo te mueve a cosas espirituales. Tenemos una lucha siempre de carne y espíritu. Mi cuerpo está muerto, pero mi espíritu está vivo. Y por eso debemos de morir a la carne y vivir en el Espíritu. Cuando tú estés en presencia de Dios, eso es importante que lo entiendas. Cuando estés en presencia de Dios, vas a estar 100% espiritualmente adorando y glorificando a Dios. Eso vamos a hacer por la eternidad. Si eso dices, ay, qué aburrido, pues estás en un camino diferente, ¿no? Deberías estar yendo al infierno en donde no vas a adorar a Dios, pero te vas a estar quemando eternamente. Me ha librado, me ha quitado, dice por eso, dice la palabra de Dios, me ha librado de la ley del pecado, me ha librado de la esclavitud del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, que ya vimos la semana pasada. Aquí imposible es un adjetivo que dice que no es posible, que no puede ser, que no puede ocurrir, que no puede realizarse. Es imposible para la ley.
pero también puede significar sin fuerzas. O sea, él no puede. La ley es incapaz de darnos libertad. Por el contrario, solo nos dio condenación, muerte y maldición. Por cuanto era débil por la carne. Débil. ¿A qué se refiere Pablo con débil? Pablo aclara que para que nadie piense que esto deshonra a la ley, considerándola impotente, aclara que el defecto no viene de la ley, no viene de la palabra, sino de la corrupción de la carne. Es importante reconocer que si alguien pudiera cumplir la ley totalmente, ya te lo dije, sería justo delante de Dios. Pablo no niega, no está negando que la ley sea suficiente para justificarnos en cuanto a su doctrina, ya que contiene una regla perfecta de la justicia, pero que por causa de nuestra carne no podemos alcanzar esa justicia. Esa fuerza de la ley desaparece con nuestra carne. Y ese básicamente es el argumento que Pablo nos presentó en el capítulo 7. ¿Sí? Es imposible que un hombre cumpla con la ley. No hay quien lo haga. Por más que te esfuerces, por más que pienses que eres bueno, que eres justo, que haces todo lo que Dios te pide, por más que lo pienses, dice Santiago, que si cumples toda la ley, pero fallas en una, es culpable de todo. Por eso, dice Pablo, por eso Dios envió a su Hijo. Lo que el hombre pecador no podía hacer bajo el pacto, Dios lo hizo bajo un nuevo pacto con el hombre, a través de Jesucristo. Jesucristo es el que va a hacer el nuevo pacto con el hombre. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Cristo viene a la tierra, cumple y paga por nuestra condenación, paga por nuestros pecados, y ahora dice Dios, ese es mi nuevo pacto. Dice Cristo, el nuevo pacto en mi sangre. Hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo, que es que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ese es el pacto. Si tú crees en Jesucristo, si crees en la omnipotencia de Dios, en el regalo de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios que tiene por nosotros, si tú crees que Dios es el que nos invita a que nos acerquemos a Él, el que paga nuestra condenación, el que paga por nuestros pecados a través de Jesucristo, y si tú crees eso y te declaras incapaz, impotente, inútil para tú acercarte a Dios, y dices, yo no puedo, Señor, en mis fuerzas yo no puedo, es imposible para mí acercarme a ti porque soy un pecador, no puedo. Y si te acercas en esa humildad y en ese arrepentimiento ante Dios, dice Dios, en su pacto, entonces tú eres salvo. Ya no tienes condenación, te perdono, acércate a mí. Es más, vas a ser mi hijo y vas a ser coheredero con Jesucristo de todo. Ese es el nivel que tiene ese Dios que amamos y que glorificamos y que no le creemos. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Eres inútil, no puedes. Pero ahora, dice Pablo, que ya creíste en Jesucristo, ahora que ya eres salvo, muéstrame cómo estás viviendo. Muestra cómo estás viviendo. ¿A quién le sigues creyendo? ¿A la carne o a Cristo? ¿De qué lado estás? Pablo nos muestra el medio que usó Dios para justificarnos. Es lo que está haciendo Pablo. ¿Cuál es el medio? Cristo. Esto quiere decir que Dios ha condenado al pecado en la propia carne de Jesucristo. Ahí condenó el pecado. En sí mismo condenó la carne. Vamos a Colosenses 2:14. Ve lo que dice Colosenses 2:14. También es una carta escrita por Pablo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto quiere decir
que Dios ha borrado la obligación y ha abolido nuestra culpa, que nos hacía deudores insolventes delante de Dios. O sea, nosotros en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestra carnalidad, nunca hubiéramos podido acercarnos a Dios. Nunca hubiéramos llegado al nivel que Dios exige para que estés en su presencia. Él nos hizo así, recuerda, Él nos hizo así en el paraíso. Porque podemos pensar, pues qué Dios tan injusto, porque no podíamos, no, pues sí podíamos. Porque cuando estábamos en el paraíso, cuando estaba Adán y Eva allí en el paraíso, eso sí se podía. Adán y Eva tenían una relación personal con Dios. Dice Génesis que Él se paseaba en el paraíso con Adán y Eva. Pero le dio al hombre libre albedrío. Y el hombre, en su libertad, desobedeció a Dios. Es más, quiso ser como Dios. El diablo le dijo, vas a ser como Dios. Ese es nuestro pecado. No entendemos en nuestra mente que somos criaturas de Dios, no somos dioses. O como un pastor dice allá en alguna iglesia, que somos diositos. Nada de eso, eres una criatura hecha por Dios. Y ahora eres hijo de Dios. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Es lo que nos está diciendo Pablo. Y toda la condenación que había se anuló, se quitó, ya no existe. Está pagada tu deuda. El nuevo pacto, este nuevo pacto está basado en nuestro arrepentimiento y en nuestra fe a la obra completa de Cristo, no a nosotros y a nuestros actos humanos. Tienes que entender eso. Por más bien que te portes, no eres agradable a Dios. ¿Por qué? Porque el 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte, en la cruz, en la carne, perdón. Y esta verdad también la encontramos en Filipenses 2, 7 al 8. Vamos a Filipenses 2, 7 al 8. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Filipenses 2, 7 al 8. Ve lo que dice de Jesucristo. Está hablando Pablo también a los filipenses de Jesucristo. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Está hablando de Dios, Jesucristo. Dios en el cielo, ¿te imaginas? En su trono. Se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros. Nosotros somos los siervos de Dios, los que le servimos a Dios. ¿Pensamos que somos más que siervos? No, no eres más que siervo. Dice que Él tomó forma de siervo, forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, además, primero es Dios, se humilló y se puso como siervo. Y estando como siervo, estando como ser humano, como tú y yo, se humilló a sí mismo, además todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Cristo que tenemos. Jesús tenía verdaderamente un cuerpo humano, era 100% hombre, pero sin esa naturaleza pecadora. Cristo no pecó. Fue tentado en todo. Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Jesús era realmente como nosotros, era como tú y como yo. Fue tentado en todo, pero sin pecados. Hebreos, vamos a ver Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. 4:15 dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe cómo somos débiles.
Él sabe cómo pecamos, Él sabe cómo el diablo nos tienta y caemos en sus pecados, en los pecados. Y Él se compadece de nuestra debilidad. Por eso dice, no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado como eres tentado todos los días, pero Él no pecó. Él estaba en obediencia y en comunión perfecta con su Padre Dios. Jesucristo se sujetó a nuestras enfermedades y dolores para sentir más compasión hacia nosotros. Por eso fue crucificado a causa del pecado. Jesucristo vino a morir. Es una vida inocente sin culpa de Jesús que se convirtió en una ofrenda por el pecado para toda la humanidad. El sacrificio de Jesucristo en la cruz alcanza para la salvación de todo el mundo, de los que han vivido, de los que están vivos y los que van a morir y los que van a vivir. Para eso alcanza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero solamente se va a aplicar, solamente se aplica esa salvación a los que creen en su nombre. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando estaba Adán en el paraíso, Adán y Eva, ellos decidieron por su libre albedrío pecar. Ahora, con el Espíritu Santo dentro de ti, ahora la posibilidad que tienes para ser salvo es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahora tienes que creer, porque la salvación ya está ahí, ya está puesta. Dios ya la dio, ya la regaló. Aquí está, en este evangelio está la salvación. ¿Qué dice? Ve lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 1, para que veas qué es este libro. Ve lo que dice de este libro. Porque, dice Pablo, 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Esto es el evangelio. Dice Pablo, yo no me avergüenzo de lo que está escrito aquí. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, aquí, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es el evangelio, aquí está la salvación. ¿Quieres la salvación? Lee el evangelio, estudia el evangelio y el Espíritu Santo va a cambiar tu corazón para que creas de corazón en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y no es por frases, sino es por decirlo y declararlo, no. Es porque dentro de ti la fe en Cristo va a mover tu corazón para hacerlo. Por eso dice la palabra de Dios que quitó el poder del pecado. Ya no hay dentro de ti el poder del pecado que te hacía pecar y no creer. Lo que quiere el diablo es que no creas, que no le creas a Dios, que no creas en el evangelio, que no creas en Jesucristo, que creas en lo que tú piensas. Dentro de todas las religiones que hay en el mundo, todas las religiones, cualquiera, todas siempre son por hacer algo. Si quieres ser salvo con los judíos, te tienes que portar bien. Con los musulmanes tienes que cumplir ciertas cosas. En algunas otras tienes que portarte bien, hacer cosas, ganarte esa salvación todos los días, hacer buenas obras. La única religión, vamos a llamarla así, que no exige nada, es Jesucristo, es este evangelio. No te exige nada, solo creer. No te dice que seas bueno, ni que te levantes, ni que hagas ayuno, ni que des diezmo. No te exige nada, solamente creer en Jesucristo. Es un regalo. Es la única religión que presenta una salvación gratis. Porque la muerte de Jesucristo
resolvió el problema del ser humano, ya está resuelto. Tu problema de castigo eterno ya está resuelto por Jesucristo. ¿Por qué? Porque tomó la naturaleza pecadora, tomó al pecado, tomó a la carne y la subió a la cruz y pagó por ella. Fue la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que logró el propósito eterno de la redención. Jesucristo pagó en la cruz. Jesucristo también nos mostró lo que los hombres podemos ser y lo que debemos ser. Vamos a Juan 3:15. Juan 3:15. Juan 3:15, ¿ya lo tienes? Subráyalo. Dice, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda. ¿En dónde te vas a perder? En el infierno, sino más bien que tenga vida eterna. Primera de Pedro 2:21, vamos a Primera de Pedro 2:21. Tienes que leer tu Biblia. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Te das cuenta lo que nos está diciendo Pablo? Vamos al 4, dice 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí ya empieza a haber un problema, porque tú conforme a qué andas, conforme a la carne o conforme al Espíritu. Hay dos, acuérdate, hay dos posibilidades, conforme a la carne y conforme al Espíritu. Aquí trata dos aspectos de la salvación. Primero, Jesucristo cumplió los requisitos del antiguo pacto. A través de la fe en Él, esta justicia es transferida a los creyentes en Él, a los que creemos en Él, como un regalo gratuito. Es la gracia de Dios. Por fuera de un mérito personal, por fuera de cualquier cosa que quieras hacer, no existe eso. Y esto se llama justificación, y el llevarnos a hacer la voluntad de Dios es la santificación. ¿Sí? Esa es la salvación, esa es una parte de la salvación. Y Dios da a los nuevos hijos de Dios, nosotros ahora somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, nos da un nuevo corazón, nos da el Espíritu Santo. Y los creyentes andamos ahora en el Espíritu y no en la carne. Esto es llamado una santificación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo? Que el vivir en Cristo es un nuevo pacto, pero tanto tenemos derechos como obligaciones. Primero, ¿cuál es el derecho? El derecho es que ahora tienes vida eterna. Dice su palabra, dice Dios, si tú crees en Jesucristo tienes vida eterna, eres salvo, ya no eres condenado. Esa es una parte del pacto. Pero ahora tenemos obligaciones, y nuestra obligación es ser cada vez como Cristo. Esa es nuestra obligación. La obligación es que ahora seamos cada vez como Cristo. En Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, tu cuerpo ya no puede ser presentado al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, o sea, tus manos, tus ojos, tus oídos, tu pie, como instrumentos de justicia. Es lo que nos está pidiendo. Ahora eres hijo de Dios, ahora ya no sirvas al pecado, ahora sirve a Dios. Ya eres salvo,
pero tenemos que actuar, tenemos que trabajar, es lo que dice Pablo. ¿A quién estás haciendo caso? ¿A quién obedeces? ¿Al espíritu de la carne, de la ley del pecado, o al Espíritu Santo que mora en ti? Pero desgraciadamente existen cristianos que viven todavía una vida carnal, desviada de la voluntad de Dios. Ya eres hijo de Dios, pero sigues en tu carnalidad. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, dice la palabra de Dios, dice Pablo también, de manera que yo, hermanos, vea lo que está hablando, porque muchas veces pensamos, yo ya soy hijo de Dios, ya dije mis palabras, yo ya soy salvo, pero tengo una vida de pecado. No se ve que seas un hijo de Dios, no tienes evidencia, no hay evidencia. Y ve lo que les dice Pablo a esas personas que así actúan. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, te está hablando a ti, no puedo hablarte como espiritual. O sea, a veces lees la palabra y, no entiendo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no entiendo la palabra de Dios? Pues porque no eres espiritual, no estás siendo espiritual, no tienes el Espíritu Santo desarrollado dentro de ti. Dice, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales. O sea, está hablando a hijos de Dios, a hijos convertidos, a hijos con nueva vida. Y dice, de manera que yo no te puedo hablar como espiritual, sino como carnal, como a niños en Cristo. Te está comparando como a un niño en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuántos de los que están oyendo este mensaje se dicen cristianos, pero todavía les gusta que les den lechita? Pablo se está refiriendo a que eres un bebito y que te dan lechita. Si te dan un pedazo de bistec a un bebito, se ahoga. Si yo te hablo algo espiritual más profundo de la palabra de Dios, te ahogas, no lo crees, te sientes incómodo. Te sientes incómodo que te diga que eres hijo de Dios y vives con tu mujer y no estás casado. Eso estás fornicando. ¿Eso te duele que te lo diga? Pues eso dice la palabra de Dios, porque para poder vivir con un hombre y con un hombre con su mujer o una mujer con su hombre, necesitan estar casados y no tener relaciones antes de casarte. ¿Por qué? Porque eso es fornicación y no te gusta que te lo diga, ¿verdad? Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia debe ir acompañada con un estilo de vida. Debe cambiar tu vida. Ya eres hijo de Dios, debe de cambiar tu vida. Ya no puede ser el mismo. El nuevo corazón, la nueva mente del nuevo pacto no son la base de nuestra salvación, pero son el resultado de ella. La vida eterna tiene características que son visibles. ¿Sí entiendes esto? Lo que nos está diciendo Pablo. Ya eres un hijo de Dios, pues ¿qué te pasa? ¿Cómo estás viviendo? Ahora la nueva tendencia que hay, no, que debemos de ser con mente más abierta, porque nuestros hermanos, los homosexuales, se sienten excluidos. Pues es como si habláramos de los ladrones, de los fornicarios, de los mentirosos, de los homosexuales. Todos, para Dios, son pecadores. Y entonces dicen, tenemos que tener la mente abierta y aceptar a los ladrones, a los mentirosos, a los asesinos, a los violadores, a los homosexuales, porque todos son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que vivir conforme al Espíritu, y el Espíritu dice cómo debes de vivir, y no le podemos cambiar ni quitar la Biblia. Porque por un versículo la gente dice, es que por 1 o 2 versículos ya no aceptamos a ese tipo de personas. Pues para Dios son pecadores, no son otra cosa más que pecadores y no son dignos de la gloria de Dios.
Y no lo podemos aceptar. ¿Por qué lo vamos a aceptar? Es que dice la palabra de Dios que por este versículo, pues decía un maestro mío en la universidad, cuando estábamos estudiando, ¿no te gusta esto lo que dice aquí? Pues arráncale la hoja. Pues ya no dice, ya se la arranqué, ya no dice la palabra de Dios. Esta palabra es palabra de Dios, inspirada por Dios, y es útil y te redarguye y te hace que cambies, y es la salvación. Si tú quieres la salvación, tienes que obedecer la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo, porque estás en la carne. Todos esos pecados que te mencioné son en la carne. Y te gusta la carne, no te gusta lo espiritual. Pero quieres la combinación de la carne con lo espiritual. Quieres los beneficios espirituales, pero quieres seguir con la carne. Y dice Pablo, están en contra, no puedes. O eres carnal y pecador, o eres espiritual y seguidor de Cristo. No hay más, no podemos, no te puedo decir que hay un medio, no hay. Si un asesino o un violador de niños viene aquí a la iglesia, yo lo acepto y le digo, eres un pecador y te tienes que arrepentir. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, si mora en ti, vas a cambiar. Pero si esa misma persona viene aquí y sigue violando niños, y viene aquí y alaba y glorifica a Dios, pues le digo, pues no puedes, o sea, es imposible, no puedes servir a dos amos, no se puede, o sirves a uno o al otro. Y es lo mismo para todos los pecados, para todos. Cristo recibe a todos, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y ya lo acabo de leer, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Pero si no obedeces y no cambias, no eres salvo. Dice la palabra de Dios que no eres salvo. Porque no nada más eres salvo por repetir una palabrita, o por venir a la iglesia, o por dar diezmo, o por ayudar a los pobres. Por eso no eres salvo por obras. Entiéndelo. Eres salvo por medio de Jesucristo, nada más. Y no trates de hacer obras y seguir pecando. No puedes, eso Dios no lo acepta. Porque los que son de la carne, vean lo que dice 8:5 Romanos. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Todo eso que acabamos de mencionar, fornicación, robo, adulterio, violación, homosexualismo, son cosas de la carne, no son espirituales. No te engañes. Pero los que son del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pensamos en las cosas del Espíritu. Eso dice Pablo. ¿Qué piensas tú? ¿Quieres combinar las dos? No se puede. No hay forma de que la combinemos por la palabra de Dios. Pablo contrasta nuestra vida de carne con la vida del Espíritu. Es nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar. Hay dos grupos. Los salvos y los no salvos. ¿Para qué nos engañamos? ¿Para qué te quiero dorar la píldora? No. Dice la palabra de Dios que si crees en Jesucristo y sigues su evangelio, eres salvo. Y si no, no. Hazle como quieras, man. Las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu? Me vas a preguntar. A ver, Guillermo, pues ¿cuáles son las obras? Pues aquí lo dice. Discúlpame que te lo diga, pero aquí viene en el Evangelio. Vamos a Gálatas. Te voy a invitar a que vayas a Gálatas conmigo. Gálatas 5. Gálatas 5, vamos a leer del 19 al 21. Vamos a empezar en el 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley, bajo la carne. Y manifiestas, escucha bien, yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, obras del pecado. Sí está claro, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lasciva, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? Esas son las obras de la carne. ¿En eso piensas? ¿En eso vives? ¿En eso estás metido? Pues son las obras de la carne y dice, los tales no heredarán el reino de Dios. Aunque hagas cosas buenas, porque aquí puedes hacer todo esto y decir, es que yo doy diezmo y ayudo y doy y alimento y regalo. Si tú no cumples con esto, no heredarás el reino de Dios. Pero, ¿cuáles son las obras o los frutos del que tiene el Espíritu Santo? También lo dice aquí, el número 22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿De qué te ocupas? ¿De la carne o del Espíritu? Cuando te levantas en la mañana, ¿de qué te ocupas? ¿De tu carne o de tu espíritu? Cuando estás trabajando, ¿de qué te ocupas? ¿De tu carne o de tu espíritu? Cuando estás con tu familia, ¿de qué te ocupas? ¿De tu carne o de tu espíritu? Esa es la diferencia que está poniendo Pablo en los hombres que decimos que son salvos o somos salvos. ¿Cómo es tu fruto? ¿Cómo es tu vida? No pienses que por decir una frase o por decir algo que dice aquí, que de tal manera, de cualquier cosa que tú digas, si no tienes el fruto, no tienes el Espíritu Santo. ¿Dónde empieza el pecado? Empieza en nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si alguno es digno de alabanza, en eso pensad. Para Pablo, la buena intención no existe en el hombre pecador, sino solamente en el hombre convertido. Esa es el hombre de normal piensa siempre en el mal, siempre piensa en hacer mal. El hombre normal, sin Cristo, siempre piensa en hacer el mal. Pablo pensaba que era el Espíritu Santo morando en nosotros lo que provocaba ese conflicto interno. Y ahora lo sabemos. Ese conflicto interno que tienes de que sigo a Cristo o sigo a la carne es porque tienes el Espíritu Santo. Si no hay esa duda en tu corazón y dices, no, a mí me vale, yo sigo siendo como soy y vivo como soy, el Espíritu Santo no mora en ti y no eres hijo de Dios. Y estamos hablando de vida eterna, por eso dice en el 8:6 que es vida y es paz. Es vida, vida espiritual y es paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú te ocupas de las cosas de la carne, del pecado, es muerte eterna, a eso se refiere. Muerte espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es vida eterna en presencia de Dios y es paz, es tranquilidad, es consuelo, es aceptar tu vida como es, aceptar lo que Dios te ha dado, aceptar lo que tenemos es por gracia de Dios. Lo que tú tienes
creas o no creas, es por gracia de Dios. Lo que eres, tus hijos, es por gracia de Dios. El sol, la tierra se mueve, la lluvia es por gracia de Dios. Y Dios todos los días nos da una luz, un sol, lluvia a toda la humanidad, a toda. No a los hijos, no hay, para Él todo es para todos. Pero hay una cosa que no es para todos, y esa es la vida eterna. Pero la presenta para todos, está dispuesta para todos. Está dispuesta para que tú la tomes y seas salvo en este momento a través de la fe en Jesucristo. Es la única forma, no hay otra. Por más que le busques, por más que vayas a otros lados, la única forma es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es la única forma. Yo te invito esta mañana a que si no eres hijo de Dios, a que si no has dado tu vida a Cristo, lo hagas de conciencia y de corazón. Que entregues tu vida a Él, que digas: Señor, soy pecador, acepto que soy un pecador, acepto que todos los días te he rechazado, que te he maldecido, que te he dicho, que te he negado, que no te obedezco. Lo acepto, Señor, pero quiero que me cambies. Manda a tu Espíritu Santo que more en mí, que el Espíritu Santo que ahora more en mí haga que cambie mi corazón. Lo que yo era como esclavo del pecado, ya no quiero ser esclavo del pecado. Me está llevando a la muerte. Quiero recibirte a ti, aceptar que Jesucristo es mi Señor y Salvador, que murió en la cruz por mí, que fue hombre, 100% hombre, y es 100% Dios. Eso tenemos que llegar a hacer. Yo te invito a que lo hagas. Todavía hay posibilidades de que seas salvo. Tenemos esta enfermedad, esta enfermedad del COVID-19 que ha matado a muchísimas personas. COVID-19. Ha matado a muchos amigos nuestros, muy cercanos ya. Mucha gente cercana a nosotros ha muerto por esta pandemia. Y lo único que yo le pido a Dios es que esas personas que han muerto sean salvos para que estén en presencia de Cristo. Yo sé que mucha gente no cree. El diablo quiere que no creas. El diablo quiere que no creas que hay vida eterna en Dios, que existe Dios. Yo te invito a que inclines tu rostro y le ores a Dios, y le pidas a Dios. Si no lo conoces, no importa, Él te va a oír. Inclina tu rostro y dile: Señor Dios, yo te quiero conocer. Esta plática que está llegando a tu oído, a tu corazón, no es una casualidad. Es la mano de Dios llevándote a la salvación a ti que estás oyendo. Inclina tu rostro y en tu oración tú hazlo. Yo no te voy a llevar a ningún lado. Mejor lee la Biblia. Si tienes dudas, comunícate con nosotros te ayudamos. Pero yo no te voy a invitar a que hagas una oración que no la sientes. Una oración que no viene de tu corazón. Acércate a Dios, pídele a Dios que Él te abra el corazón, que Él hable el entendimiento, y estoy seguro, por la gracia de Dios y el amor de Dios que tiene por ti, que va a mandar el Espíritu Santo y Él es el que te va a transformar. Yo no te transformo, ni la iglesia te transforma. El único que transforma es el Espíritu Santo, es Cristo, es Dios, es el único que tiene el poder de hacerlo. Yo simplemente te platico lo que dice la palabra de Dios. Te explico en mis palabras lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta carta a los romanos, Señor, tan maravillosa y tan educativa, tan abierta, que nos explica, Señor, claramente en dónde está nuestra posición como hijos de Dios, qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios, dónde es nuestra obligación y qué es lo que debemos hacer. Yo te doy gracias, Señor. Abre el conocimiento, el entendimiento de las personas que están escuchando, Señor. Te lo pido con todo mi corazón. Que sean y que puedan ser salvas. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de las personas que de alguna forma están escuchando tu mensaje, Señor. Abre su entendimiento, su corazón, que el Espíritu Santo pueda morar en ellos, Señor. Yo te lo pido con todo mi corazón. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo, y estamos en contacto, estamos comunicándonos
con todos ustedes. Que Dios te bendiga.